Buenas tardes a quienes nos acompañan en la transmisión y también a los que nos acompañan físicamente aquí en este stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estamos en la presentación de un libro que seguramente es de mucho interés y una herramienta muy importante para todos los abogados, pero también para las juezas, magistrados y magistradas, ya que es parte de lo que utilizamos a diario en la emisión de nuestras sentencias. También, claro está, con el personal de apoyo jurisdiccional, secretarios y secretarias. En esta ocasión estamos en la presentación del libro Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la Encrucijada de los Derechos Fundamentales. Su servidor, el doctor Mario Chávez, será el moderador de esta mesa y los que nos acompañan en este presidio para comentarla. Se encuentra el doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Octavio Vado Grajales, jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral. También nos acompaña la doctora Teresa Mejía Contreras, secretaria general de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Y claro, no podía faltar el autor de la obra y coordinador, el doctor Antonio Flores Saldaña, quien es secretario de Apoyo Jurídico Regional en la Sala Regional Guadalajara. La dinámica de esta mesa es otorgar su uso de la voz hasta por un lapso de 10 minutos, pidiéndonos que seamos puntuales, dado el tiempo que tenemos limitado, pero seguramente de gran avance y también de gran aportación para los que estamos aquí. Vamos a iniciar esta mesa primero con nuestra secretaria general de Acuerdos de la Sala Guadalajara, secretaria y doctora Teresa Mejía Contreras. Muchas gracias, querido magistrado. Agradezco muchísimo la invitación a mi gran amigo Antonio, el doctor Antonio Flores, por habernos considerado para presentar esta gran obra. Saludo afectuosamente a otro gran amigo, Jesús Ibarra, tantos tiempos y tantas coincidencias y volvemos a estar en mesa. A otro gran amigo, Octavio Vado, que hemos estado también coincidiendo en eventos y pues es un gusto tener en esta mesa con esta obra tan importante. Y sobre todo, pues, la confianza del magistrado Delgado, empezar también en nosotros estar aquí en este evento. Pues empezaré por presentarles este libro de la hermenéutica, ¿sí se escucha? Hermenéutica y argumentación jurídica en la encrucijada de los derechos fundamentales, perdón. Quiero comentarles que el prólogo de esta obra estuvo a cargo del doctor Andrés Ollero, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos y magistrado emérito del Tribunal Constitucional en español. En ella, los autores pretenden proporcionar una revisión crítica de algunas propuestas metodológicas de la argumentación jurídica y su contraposición con el modelo planteado por la hermenéutica. Cuenta con 29 trabajos de diversos autores, divididos en 2 apartados en diferentes puntos de vista que sin lugar a dudas enriquecen esta obra, y quiero resaltar que en ella 5 de estos artículos son del doctor Flores, el que es nuestro coordinador de la obra. En la primera parte, hermenéutica y argumentación jurídica, con 23 artículos, se pretende dilucidar el debate que existe entre los 2 modelos interpretativos a partir del paradigma del neoconstitucionalismo. Respecto a la segunda parte de la obra, hermenéutica y control de convencionalidad, con 6 artículos, se esboza una serie de problemáticas que se deducen del nuevo modelo interpretativo y argumentativo para la aplicación de las normas de derechos humanos de fuente internacional y que se encuentran insertas en nuestro sistema jurídico. Ahora bien, es importante precisar los conceptos de diversos autores que se plasman en esta obra. Empezaré por decirles qué es la hermenéutica. En esencia, la consideran como un proceso de mediación de significados que designa la expresión o traducción del pensamiento en palabras para su comprensión por los receptores del significado contenido en el texto. En el derecho, el operador jurídico se vuelve un traductor, un mediador entre el texto normativo y su interpretación respecto a un texto legal frente a un caso concreto. Es necesario interpretarlo y traducir su contenido normativo y establecer el alcance de la norma frente al destinatario. La hermenéutica se ha definido como la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos interpretativos. Destaca la definición de Gadamer, el padre de la hermenéutica moderna,
que sostiene que la hermenéutica es un análisis que devele el razonamiento práctico de la persona en la elección del método de interpretación de cualquier texto. Es un diálogo vivo entre el intérprete, el texto y el autor. Es la adaptación de un texto normativo al caso concreto. Para el doctor Antonio Flores, señala que la hermenéutica jurídica no es un método de interpretación, sino el arte prudencial por el cual se devela la comprensión racional del operador jurídico en la correcta elección del método o métodos de interpretación de los textos legales, principalmente de las normas de derecho fundamental. El operador jurídico realiza un análisis del caso para alcanzar su comprensión, tanto de sus circunstancias tácticas como jurídicas, y lograr la adecuada elección del método o métodos de interpretación de los textos legales, principalmente de las normas de derecho fundamental, con la finalidad de que la decisión jurídica cumpla con la exigencia de corrección, tanto formal como material, así como la eficacia conjunta de los derechos que se presumen en coalición. Ningún derecho es absoluto, puesto que puede existir más de dos interpretaciones válidas con la Constitución, siempre y cuando se debe analizar la más favorable al justiciable. La hermenéutica propone las condiciones por las cuales un método jurídico puede resultar el más idóneo o el más adecuado para resolver un conflicto entre derechos fundamentales, esto es, analiza el caso para advertir cuál es la mejor respuesta para los derechos de los justiciables. Ahora, respecto a la argumentación jurídica, el juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que le ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, y cuenta con la facultad para decidir cuál es el más adecuado para resolver el asunto de su conocimiento. No es un derecho, es la vía para que los jueces cumplan con la obligación que tienen a su cargo de decidir cuál caso particular si existe o no una violación alegada. Existen herramientas argumentativas que el juzgador puede emplear para verificar si existe o no las limitaciones a los derechos fundamentales, y en diversos criterios jurisprudenciales se ha establecido de manera enunciativa, más no limitativa, algunos métodos argumentativos. Con lo anterior, podemos definir que la argumentación jurídica es una actividad de interlocución o diálogo llevado a cabo por todos los participantes en la práctica jurídica que intenta resolver en los casos concretos una pregunta con una respuesta correcta y sin dejar de lado el margen de discrecionalidad con que cuentan los juzgadores. Es la tarea interpretativa del derecho y la justificación de esa interpretación. Respecto a la argumentación jurídica, en el discurso judicial, los precedentes juegan un papel muy importante porque expresan normas para casos futuros, esto es, prevén un resultado normativo. Así, la argumentación jurídica justifica las decisiones del poder público con relevancia a las resoluciones jurisdiccionales de los tribunales que interpreta, pondera y aplica los derechos fundamentales. Ahora bien, vamos ahora a los derechos fundamentales. En las constituciones se ha incorporado la regulación de determinados derechos considerados como fundamentales, esto es, que son dotados de especial protección y una protección reforzada. Son fundamentales porque el constituyente los eleva al grado de máxima jerarquía normativa, aunque es necesario dotarlos de protección especial a efecto de distinguirlos de los demás derechos. Conforme a nuestro artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y la observancia de las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en los tratados internacionales de la materia en ponderación de derechos humanos. Estos derechos de fuente constitucional y los de origen internacional no existe una jerarquía entre ellos, pero sí confluyen entre sí recíprocamente. Y es el operador jurídico el que debe de proteger estos derechos fundamentales y buscar darles una función de máxima eficacia posible. Cuando es necesario minimizar los derechos fundamentales en determinadas situaciones y con las garantías procesales debidas, el operador jurídico debe argumentar. Así, de acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, debe de resolverse el problema atendiendo a las características y naturalezas del caso concreto. En el sistema jurídico, como el nuestro, los derechos fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo de todas estas relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento. La tarea fundamental que se suceden en el ordenamiento, la tarea fundamental es interpretar, analizar
de manera singular las relaciones jurídicas de los derechos fundamentales y que se ven encontrados con otros bienes o derechos para ver cuál es el que se tiene que proteger. Así, en las democracias constitucionales actuales, la resolución jurídica de los conflictos que involucran derechos fundamentales no parte cada vez de cero, sino que el sistema jurídico contiene un abanico de más o más reconsensuados de reglas o criterios que expresan lo que puede o no considerarse un equilibrio adecuado entre ellos en distintos contextos o escenarios explicativos. Ahora bien, todos estos conceptos y puntos de vista se pueden encontrar en esta obra, la cual, sin lugar a dudas, es un libro de consulta obligada para la comunidad jurídica. Es una herramienta para auxiliar en la justificación de las decisiones judiciales, mostrando las bondades de la hermenéutica con su visión interpretativa práctica, sin el formalismo jurídico, y que no riñe con la argumentación jurídica en cuanto a lograr una debida justificación de las decisiones judiciales. El objetivo final es obtener el mejor resultado. El coordinador de la obra apuesta por esta propuesta, que es más colaborativa entre la hermenéutica y la argumentación jurídica, y con la idea principal de lograr el mayor beneficio a los justiciables. Felicito al coordinador de la obra. Sin lugar a dudas, una tarea muy complicada, con muchas horas de estudio, más considerando el sentido crítico de algunos de los autores y sus posturas encontradas, pero que sin embargo logró hilar cada uno de los artículos y sus diferentes puntos de vista hasta llegar a puntos coincidentes. Destaco los artículos del propio coordinador Antonio Flores, Hermenéutica de los Derechos Fundamentales, la analogía como el tercer método de Robert Alexy, la hermenéutica y la argumentación jurídica en la encrucijada de la filosofía del derecho, en los cuales concluye que se complementan la filosofía analítica con la hermenéutica a través de puentes argumentativos que salvan la distancia de casos similares centrados en la protección de los derechos fundamentales. Agradezco la invitación y los invito a consultar esta obra que sin lugar a dudas es de suma importancia y de consulta obligatoria para todos los operadores jurídicos. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, doctora Teresa Mejía Contreras, por sus palabras en la presentación de este libro. A continuación, le daré el uso de la voz al doctor Luis Octavio Vado Grajales. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre es agradable presentar un libro. Es un compromiso cuando se trata de un amigo, pero cuando se trata de un amigo y un gran jurista como el caso de Antonio, en realidad es un placer. A ver, yo lo que les voy a plantear es las dudas y las ideas que me fueron surgiendo al leer el libro que coordinó Antonio. Por lo tanto, sí voy a hablar del contenido, pero no va a haber spoilers, es lo que quiero decir. Empezaré diciendo lo siguiente, el libro se ancla en una postura o corriente del derecho que yo no comparto, que es el neoconstitucionalismo. Ahora, decir que no lo comparto no quiere decir que no reconozca la importancia, la trascendencia de esta postura, que incluso posiblemente sea la mayoritaria en nuestro país, aunque a veces parece una especie de cajón desastre. ¿Cómo se reconstruye esta idea dentro del texto? Porque me parece que esa es la postura, y Antonio me podrá corregir, epistemológica en la que se anclan los trabajos de este texto. Primero, la idea de la Constitución como un texto o varios textos, porque la Constitución no es solamente un texto, es más, ningún país del mundo tiene una Constitución absolutamente escrita, esa es una realidad, que es operativa en un sentido jurídico, pero también político. Y es algo a lo que voy a regresar un poco más adelante. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos, a partir de esta visión neoconstitucionalista del texto, ¿cuál es el contenido elemental de la Constitución? Pues son los derechos, los principios, pero también las reglas, al menos en cuanto a su parte estructural. Esto nos lleva a hacernos hacernos una serie de preguntas epistemológicas fundamentales. No es un libro de epistemología, pero parte de una postura epistemológica. La primera pregunta es, ¿qué es una constitución para el neoconstitucionalismo? Y la segunda pregunta es, ¿y para qué sirve una constitución? Todo jurista, en tanto jurista, se tiene que preguntar esto. Todas y todos ustedes que nos están observando tienen posturas epistemológicas sobre el derecho, aun cuando no sepan ni siquiera el sentido de la palabra epistemología. Porque ustedes piensan que el derecho sirve para algo, sirve para conservar el orden social, por ejemplo. Y yo les preguntaría, ¿el orden social que ustedes ven les parece un orden que merece ser conservado? No sé, simplemente les dejo la pregunta.
Y claro, la pregunta epistemológica para el neoconstitucionalismo es ¿qué es constitución? Y se responde a partir del propio texto de Antonio. La Constitución es un texto, o varios, de contenido esencialmente jurídico. Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Para los revolucionarios franceses, la Constitución es esencialmente política. En algunas otras posturas, por ejemplo, cercanas al nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es una corriente muy distinta de la que explica el texto de Antonio, también es un contenido esencialmente jurídico. ¿Para qué sirve la Constitución? Y un neoconstitucionalista con este libro lo que diría es que la Constitución sirve para la tutela de derechos. ¿Y quién se encarga de guardar la Constitución? Y diría un neoconstitucionalista que la Constitución tiene como guardián último a los tribunales, que es donde yo me aparto de la postura neoconstitucionalista. Ahora, este texto también nos habla o parte, digamos, de otro presupuesto epistemológico que es el antiformalismo. El antiformalismo en el sentido del rechazo al mero procedimiento, a la mera forma por la forma misma. Ahora, a mí me sale lo procesalista y yo diré que detrás de la forma, el cuidado que tenemos que tener es que detrás de la forma puede haber una regla del debido proceso. No toda forma, por ser forma, es inadecuada. No toda forma nos puede parecer simplemente una exigencia irracional. La forma se justifica en el derecho si detrás de la misma está la tutela de un derecho o de un principio del debido proceso. Lo cual lleva dentro del texto a la reflexión acerca de la argumentación y el planteamiento acerca de la hermenéutica. La hermenéutica no como una técnica, sino como una ética y una filosofía de la argumentación y de la interpretación. Lo cual nos lleva a una tensión fundamental que no está expresa en el texto, pero que nosotros, leyéndolo hoy, lo podemos aplicar, que es la tensión que se va a dar entre la nueva judicatura mexicana, una judicatura con legitimidad democrática, y el análisis de las leyes hechas por órganos legislativos que también tienen legitimidad democrática. En el modelo actual, una crítica al juzgador es que no tiene legitimidad democrática, ahora la va a tener. Eso amplía sus capacidades interpretativas y de argumentación. Eso permite en sede judicial la realización de una argumentación de tipo político. Y antes de que respondan, probablemente que no, antes de que respondan piensen en algo. Los jueces ahora van a tener que ser políticos porque van a tener que ganar una elección. Eso es ser político, perdón, pero por definición. ¿Cuáles son los efectos que va a tener en la argumentación jurídica? Entonces, el libro de Antonio se puede leer a la luz, o sea, teniendo esto en mente, a la luz de la nueva judicatura mexicana y los parámetros de argumentación y sobre todo reflexionar un punto importantísimo, que es cuáles van a ser los límites entre esta judicatura democrática en cuanto al control judicial de las leyes que provienen de otros órganos también democráticamente electos. O sea, continuar la tensión entre judicatura y órganos legislativos. La hermenéutica que se aborda en el tema, en el texto, yo solamente quiero recordarles algo. Hermenéutica tiene la misma raíz griega del dios Hermes. Hermes era el dios mensajero de los dioses, pero también era el dios del engaño. Su madre, en la mitología, es la diosa Maya. Maya es diosa para los griegos y para los hindús. Y no es raro que haya una comunidad de dioses entre griegos e hindús por las influencias que hubo entre ambas cosmovisiones o entre ambos pueblos. Recordemos simplemente los reinos indogriegos del norte de la India, donde encontramos estatuas de Buda con ropaje griego. Maya, la madre de Hermes, es la diosa de lo aparente. La hermenéutica a veces es la apariencia. La hermenéutica es el mensaje, pero ese mensaje puede ser equivocado o ese mensaje puede ser mentiroso, como a veces lo era el propio dios Hermes. ¿Por qué? Bueno, porque el mensaje o su traducción, el abogado o la abogada son traductores, puede ser engañoso. Y esto nos lleva dentro del texto, en las ideas de la hermenéutica, a pensar acerca de la corrección. La corrección no solo del método interpretativo, sino también la corrección a partir de parámetros morales en la interpretación y en la argumentación. Dicho de otra manera, y retomando lo que decía yo del neoconstitucionalismo en el texto de Antonio, el neoconstitucionalismo está atado, tal vez solo con excepción de la visión ferrayoliana, está atado a una concepción moral, que no moralina, del derecho.
Permítame poner un ejemplo literario. Piensen en Antoine de Saint-Exupéry, en el autor del Principito, pero también autor de otras novelas que son una maravilla, Vuelo nocturno, Piloto de combate. Si ustedes leen Antoine de Saint-Exupéry, se dan cuenta que es un gran escritor moral, es un moralista, pero no es un moralino. Y ser un escritor moral o hacer una reflexión moral es esencialmente plantear una reflexión filosófica. Y eso desde luego lo encontramos en el texto. Por último, el tema de la argumentación. A ver, creo que una cosa fundamental del texto que hoy nos congrega es que nos señala la importancia de la argumentación como una actividad consciente del juzgador. La selección de los métodos argumentativos jamás es neutral ideológicamente hablando. Los jueces no son neutrales y no deben de serlo. Recordemos lo que decía Néstor Pedro Sagüez, recientemente fallecido. Los jueces no pueden ser imparciales hacia los valores constitucionales. Deben ser parciales hacia los valores de la Constitución para materializar los valores de la Constitución. Todo juez o toda jueza, aunque no se lo plantee con esta claridad, tienen posturas epistemológicas desde las cuales escogen sus métodos de argumentación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo juez y toda jueza se pregunta, ¿qué es juzgar? ¿Cuáles son los límites del juzgador? ¿Qué es constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Qué son los derechos fundamentales? Tema del libro. ¿Y cuáles son los límites de los derechos fundamentales? Yo quisiera muy humildemente decir que seguramente en este público estará alguna persona que se haya inscrito para ser magistrada, magistrado, juez o jueza, que se haga esas preguntas. ¿Qué es Constitución para ti? ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Cuáles son los límites de la interpretación? Esas preguntas encontrarán una respuesta aceptable o debatible en el texto de Antonio. Muchas gracias y felicidades. Al contrario, gracias. No, al contrario. Muchas gracias, doctor Luis Octavio Vado Grajales. A continuación se da el uso de la voz al doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Felicidades al autor, amigo ya de hace muchos años y además con un perfil que es ave raris en la jurisdicción. Una persona práctica que se dedica todos los días a argumentar e interpretar y que además sigue de cerca la academia y los presupuestos que se desarrollan ahí en estos temas. Felicidades. Y desde luego muy contento de estar con los amigos, tanto en el público que veo caras conocidas desde hace años y desde luego un honor con mis compañeros de la mesa de análisis. Bien, la verdad es que debo decir que este es el libro más difícil que me ha tocado comentar porque es imposible primero terminarlo de leer, que no lo he terminado, debo confesarlo, y luego poder en 10 minutos dar información útil que transmita, justo como lo han hecho las voces antecesoras, algo importante sobre el libro. Entonces lo que he decidido, más que hablar de los capítulos, es hablar de la estructura, de los debates teóricos que hay ahí y algunas críticas que es muy importante hacerlas con todo el cariño que me merece Antonio, porque además del posgrado donde yo vengo de la Universidad de Alicante, justo la crítica constructiva responde a la seriedad que supone comentar una obra de este calibre. Si no hay crítica, lo único pues que hay es una descripción y unas palmadas en la espalda que no son suficientes para reconocer el calibre, ya lo decía, de esta obra, que ya son muy pocas las que hacen un mapa amplio, conceptual y además práctico. Entonces, sin mayor premura, sin mayor detalle, me voy empezando. La estructura del libro. El libro tiene 29 artículos, dividido en dos partes. Una primera parte es la hermenéutica y argumentación. Una segunda parte tiene que ver además con la hermenéutica jurídica y el control de convencionalidad. Desde aquí ya pueden ver la parte práctica y la parte teórico-conceptual que divide a la obra. ¿Cuáles son las hipótesis que maneja Antonio en esta serie de artículos? Que desde luego no los escribe él todos, aunque una buena parte sí. Pudiera yo decir que de ahí puede salir un libro completo con unas tesis e hipótesis muy definidas, pero
pues Antonio se acompaña de autores de primera línea que ahora iremos viendo. Vamos a las hipótesis. Antonio plantea la hermenéutica como una tercera vía entre el positivismo jurídico y el diusnaturalismo. Él afirma que la hermenéutica ofrece una herramienta interpretativa más amplia y además especialmente contextualizada, lo que no tienen las otras dos corrientes. Desde luego establece una relación necesaria entre la dimensión ética y moral de las normas y, desde luego, su contenido en los derechos fundamentales. Hay una fuerte crítica a las teorías de la argumentación jurídica y, aunque reconoce sus aportes, subraya que las teorías de la argumentación basadas en la filosofía analítica, como son la de Alexi, la de Atienza, son insuficientes para abordar la complejidad de los conflictos entre derechos y especialmente derechos fundamentales. Y un giro también muy atrevido es que una de sus afirmaciones es que hay una complementariedad entre hermenéutica y analítica. Hay una interacción, dice él, entre ambos, hermenéutica y analítica, en la interpretación jurídica. ¿Cuáles son los ejes del libro si queremos encontrar un mapa conceptual? Bueno, pues la hermenéutica jurídica con aportes de Gadamer, Ricoeur como fundamentos, el contraste diálogo y espejeo con los derechos fundamentales y, esto es muy importante, la dimensión de filosofía práctica. La razón práctica, es decir, no solo describir el derecho, sino dar elementos prescriptivos sobre cómo resolver conflictos, es una característica transversal. Luego viene algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, igual que como lo decía Luis Octavio, sobre el neoconstitucionalismo, pero por las razones inversas. Hay un texto de Atienza sobre el neoconstitucionalismo que lo llama un espantapájaros conceptual, porque pues viene de una crítica genovesa, un cajón desastre, critica mucho que el neoconstitucionalismo no tiene una base objetivista, racionalista para poder comparar y desde luego se desvincula de las propuestas neoconstitucionalistas a las cuales él llama de pospositivistas. Esa distinción Antonio no la acepta, él sigue llamando neoconstitucionalismo a las versiones pospositivistas, hablando de McCormick, de Alexi, del mismo Atienza. Ferraioli tiene ahí él se asume positivista, pero sus tesis son postpositivistas, en fin, es una maraña conceptual dentro de este mundillo de la filosofía del derecho, más bien, digamos, es pleito de familia, por llamarlo de una manera. Destaco además en esta parte que Antonio tiene además del neoconstitucionalismo y la razón práctica, obviamente la argumentación jurídica, critica las estructuras formalistas, las contribuciones de Alexi y de Atienza, hace una crítica fuerte a la ponderación y al test de proporcionalidad por insuficientes, desde luego, y todo centrado, como ya decía, en la interpretación y aplicación de derechos fundamentales, especialmente en el control de convencionalidad. Hace ciertas relaciones, además, muy bien calibradas entre hermenéutica y argumentación, entre derecho y moral, la interdependencia que hay entre ellos, y entre positivismo y neoconstitucionalismo. Yo le voy a llamar pospositivismo. Y busca superar ambas posturas. ¿Cuáles son las conclusiones en general de toda la obra? Pues que la hermenéutica no es un método, sino una dimensión de la filosofía práctica. Y a diferencia de las teorías de la argumentación, la hermenéutica busca interpretar las normas desde su contexto histórico, social y moral. Esto a mí me parece, de alguna manera, un salto al naturalismo, del cual dice Antonio que se aleja, pero en una de las críticas que yo le hago, más que alejarse, yo creo que John Finnis, si estuviera aquí, abrazaría a Antonio en sus posturas teóricas absolutamente. Y me parece que esa propuesta de tercera vía de hermenéutica termina en un naturalismo racionalista muy contemporáneo, que desde luego es encomiable y muy cercano al pospositivismo. Hay una crítica demoledora al reduccionismo formalista
y me parece que lo hace muy apropiadamente, y una invitación a la interdisciplina, y creo que del libro es lo que más destaco como su hipótesis principal, la interdisciplina y la aplicación de los derechos fundamentales. Él, como jurista práctico, se preocupa porque ocurra más allá de las posturas actuales, incluso las de Alexi, las de Atienza, las de McCormick, las de Carlos Nino, de alguna manera. Hay perspectivas comparadas durante todo el tiempo, me gusta mucho su estilo porque es claro, pero además va dialogando la filosofía analítica con la hermenéutica, el pospositivismo con el procedimentalismo, los derechos universales contra la ausencia del contextualismo, en fin. El libro es un esfuerzo riguroso por pensar la teoría y práctica jurídica desde una perspectiva crítica e integradora, aporta una visión que desafía los paradigmas tradicionales y enfatiza la necesidad de un derecho más humano y ético. Voy cerrando ya con unas preguntas provocadoras para Antonio. Antonio resalta la interrelación entre hermenéutica jurídica y neoconstitucionalismo, pero como ya comentaba yo, me parece que termina alejándose de las visiones objetivistas mínimas, pospositivistas de Alexi, de Atienza, de Carlos Nino, y se coloca en una postura fuertemente iusnaturalista, racionalista, que no está desde luego nada mal. Y voy a hablar finalmente un poco sobre las fórmulas vacías. La crítica que hace, muy provocadora a las versiones pospositivistas, neoconstitucionalistas, es que, dice él, al momento de aplicar los derechos fundamentales hay fórmulas vacías. Por cierto, pregunta Antonio, ¿no nos mencionas algún ejemplo de cómo esta tercera vía, en un caso práctico, puede estas fórmulas vacías aplicarlas directamente? ¿Qué llama fórmulas vacías? Por ejemplo, libertad de expresión. Es una fórmula vacía, muy abierta, que pierde el contexto local, el contexto del conflicto específico. Y ahí es donde él entra la tercera vía hermenéutica para, a partir de las características y peculiaridades contextuales del caso, de las partes, de su historia, de sociocultural y demás, ahí puede aportar mucho la hermenéutica. Por eso yo digo, ahí hay un tufo muy fuerte a naturalismo metafísico, porque tampoco es una huida a la antropología para incorporarla a las decisiones jurisdiccionales, no, sino a un criterio de corrección, me parece, metafísico, del cual rechazarían Alexi, obviamente Ferrajoli, Atienza. Ellos se centrarían más en los límites del derecho a partir de un objetivismo mínimo del legislador y de las prácticas jurídicas de los propios órganos jurisdiccionales. Entonces, me parece que esta idea de fórmula vacía es innovadora, es algo muy, a cierto punto sale de la caja en las teorías actuales que hay de la teoría de la argumentación, pero termina en una perspectiva metafísica, justnaturalista, racionalista, que se aleja de un objetivismo moral mínimo y se va a un objetivismo muy fuerte, donde el juzgador se vuelve un juez Hércules a lo Dworkin, un juez que trasciende los límites de la racionalidad jurídica y llega a un criterio de corrección, repito, metafísico. Como sea, es una obra que se lee rápido, se lee con mucha claridad y aporta a las perspectivas de las teorías de la argumentación jurídica. Destaco pues que las hipótesis que tiene este libro me parece que van a revolucionar el debate, especialmente en los contextos de las teorías de la argumentación postpositivista. Felicidades, recomiendo mucho la obra, sobre todo en estos tiempos de ausencia de racionalidad jurídica. Felicidades de nuevo. Gracias. Agradezco al doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas. Bueno, nuestros expositores en este momento, la doctora Teresa Mejía, una visión judicial, fue magistrada, pero también es encargada, fue coordinadora de una ponencia, entonces revisaba proyectos y aplicaba en esta cuestión de argumentación jurídica.
el doctor Luis Octavio Vado Grajales, de una unidad de investigación que son varias obras que abarcan la cuestión de argumentación. Hay contrateorías y teorías, y bueno, ya vimos su opinión y aspectos críticos, que toda obra, como bien dijo el doctor Jesús Ibarra, pues debe también ser objeto de ello, para enriquecer, pero también para avivar el motivo de leerla. Y el doctor, precisamente Jesús Ibarra, estuvo ávido dentro de la materia electoral, es investigador, fue profesor también del ITESO, y bueno, la visión ahora también desde el otro lado. ¿Cómo comprender esto? Bueno, una primera respuesta es, el libro nos da la respuesta, como bien dijeron, y la segunda es lo que ahorita nos va a dar nuestro autor, Antonio Flores Saldaña, a quien le cedo el uso de la voz. Bueno, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por supuesto, no quiero dejar de agradecer a la magistrada presidenta Mónica Aralizoto Fregoso, al director del CEDOC, Agustín Millán, Felipe Jiménez, muchas gracias, y a todo su equipo que hace posible este espacio. Cada vez se reinventan y se perfeccionan realmente en la construcción de este gran espacio de lo que es el stand del tribunal. Que bueno, estoy muy de acuerdo con su eslogan, además de impartir justicia, hacemos libros. Es lo que hacemos en el tribunal también. Y por supuesto quisiera agradecer al magistrado Sergio Guerrero Olvera, presidente de la Sala Guadalajara, por el apoyo de impulsar la presentación de este libro. Saludo cordialmente a los integrantes de esta mesa. Muchas gracias, magistrado Omar Delgado Chávez, por sus palabras, doctora Teresa Mergía Contreras, por su excelente participación, secretaria general de la Sala Guadalajara, doctor Luis Octavio Vado Grajales, jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial, muchas gracias, su excelente participación me da ahora sí que mucho de qué pensar y analizar, y por supuesto mi querido amigo doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, investigador de ITESO. Bueno, muchas gracias. Realmente sus preguntas son bastante puntillosas para analizar, para debatir, que cuestiona precisamente este gran debate que es la argumentación y la hermenéutica, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Veo muchas caras conocidas, me da mucho gusto, mucho honor, mucho orgullo, colegas de la Sala Guadalajara que estén conmigo, alumnos de la Universidad Panamericana y los que nos ven a través de las plataformas, y por supuesto a UbiJus, su director Armando Telles, a todo su equipo por hacer posible que esta obra también cuidada en pasta dura de más de 900 páginas, y como bien dice mi querido amigo Jesús Ibarra, a veces es un riesgo hacer obras tan grandes, y pues bueno, porque se incrementa el costo, pero bueno, lo que quise hacer pues es una obra panorámica, ¿no? Que advirtiera los distintos puntos de vista, porque hay posturas positivistas, posturas objetivistas y naturalistas, y pues bueno, me parece que esa era la intención, ¿verdad? Quiero referirme de manera breve a la motivación de hacer esta obra. Bueno, como su nombre lo indica, la obra gira en torno a la tradición hermenéutica y a la argumentación. Son dos posturas, dos tradiciones contemporáneas. La hermenéutica refiere al griego hermeneueien, que significa interpretar, explicar, traducir, ya lo decía mi querido doctor Octavio Vado, que precisamente sí tiene mucho que ver con la narrativa, con el dios Hermes, que a través del lenguaje podemos decir muchas cosas, y también dentro de esas cosas pues está el de la posibilidad de incurrir en falacias, ¿no? En falacias argumentativas, ¿no? Como diría por ahí un buen amigo, Raúl, ¿verdad? Que no está en este momento. Y bueno, la argumentación latín viene del latín, que es argumentare, que significa discutir, aclarar, sus componentes léxicos también de arguere, dejar en claro, ¿no? Y también viene de argentum, ¿no? Como la plata, ¿no? Aquello que brilla por sí mismo a través de la luz de la razón, a través del razonamiento, ¿no? Aquello que es claro, que es diáfano, es precisamente porque lo argumentamos de manera clara, como cuando una sentencia, ¿no? Es lo más clara posible, y bueno, sus postulados, sus proposiciones
se derivan del texto mismo, que a veces tan clara que es que ni siquiera hay que interpretarla, ¿no? Simplemente del contenido de la misma, así como lo puede ser la ley o cualquier texto jurídico. Por eso el título refiere a dos tradiciones modernas que se entrecruzan sus caminos para enfrentar el reto que es traducir los contenidos normativos de los derechos humanos. Ya lo adelantaba Jesús Ibarra y por supuesto Octavio Vado. Dentro de ese camino, de ese entrecruce, de ese choque de trenes, pues bueno, vamos a ver qué tanta objetividad moral podemos llegar a traducir sin llegar a imponer una posición moral. ¿Cuál moral? Pues la del juzgador, la del legislador, ¿no? O la del destinatario de esas normas, que son las personas, la ciudadanía, bueno, en el caso de la justicia electoral, los partidos políticos y en general los candidatos y toda la ciudadanía en general, ¿no? Garantizar los votos, los derechos político-electorales. En el libro, bueno, participan 25 autores, son 25 artículos, la obra se divide en dos partes, ya lo dijeron, una específicamente, digamos, filosófica, hermenéutica y argumentación, y la segunda desde una visión un poco más práctica del control de convencionalidad y la hermenéutica. El hilo conductor de esta obra es dilucidar bajo la doctrina de Robert Alexy, padre de la hermenéutica jurídica moderna, y Hans-Georg Gadamer, padre de la hermenéutica moderna, ¿no? Entonces, Alexy es filósofo del derecho que ha hecho escuela junto con Manuel Atienza, Juan Antonio García Amado, que aunque es más un crítico de la ponderación, pero digamos que se da muy bien esa dialéctica. Es más, desde ahora quisiera un poco ir contestando a estos cuestionamientos. Me parece que la hermenéutica, lejos de casarse con una postura u otra, por eso es como una tercera vía entre positivismo jurídico y justnaturalismo, es que precisamente lo que busca es partir de no casarse con una metodología, sino más bien que la filosofía práctica advierta que probablemente alguno de los dos tengan razón, como por ejemplo los debates entre García Amado y Atienza, ¿no? Recuerdo mucho últimamente unos comentarios de García Amado, ¿no? Como por ejemplo esta devastación en España que ocurrió, ¿no? Por las inundaciones, decía, a ver, aquí no hay que ponderar, aquí hay que aplicar normas, aquí hay que implementar contenidos normativos lejos de tener una postura de la ponderación, ¿no? Porque a veces la ponderación o el ponderómetro, como lo llama él en un sentido crítico, pues el ponderómetro de quién, los principios de quién, ¿no? Yo puedo tener mis principios, pero como diría por ahí un cómico, Groucho Marx, que decía, pero si no te gustan estos, tengo otros, ¿verdad? Los que quieras, ¿no? Entonces, es un poco eso la postura de analizar los casos concretos, de advertir que realmente lo que, digamos, el método del caso nos sirve para eso, y me parece que el magistrado Felipe de la Mata es un gran impulsor de esta metodología, de los análisis de casos, de cómo, y bueno, aquí están mis alumnos, no los puedo dejar mentir, que a través del método del caso logramos advertir de manera muy clara qué sucedió, cuál es el problema, qué fue lo que resolvió y, por supuesto, tomar una postura crítica personal de qué significa para nosotros esa adjudicación, esa resolución, ¿no? Bueno, conjuntamente con Carlos Bernal Pulido, Alejandro Nava Tobar, ya es escuela, Manuel Atienza, en esta perspectiva, yo diría sí, neoconstitucionalista, pero, y ahora sí que ir contestando a estas preguntas muy sugerentes, ¿no? Que dan precisamente a la reflexión, pues bueno, yo más bien asumiría las críticas que acaban de decir. Efectivamente, el neoconstitucionalismo se ha vuelto un cajón desastre, como dirían, o un nombre de paja. ¿Y esto por qué? Pues porque el neoconstitucionalismo fue construido por la escuela del realismo crítico genovés, Susana Pozzolo, Ricardo Guastini, Paolo Comanducci,
que ellos parten desde una visión, digamos, crítica, pero sí escéptica en cuanto a los valores, o podríamos decir un poco como Ferrajoli, que señala que los valores no se razonan, sino que simplemente se asumen, ¿no? Los asumo de manera, digamos, un tanto intersubjetiva. Podemos acercarnos más a la visión de Alexis, que estos valores son precisamente un producto de un diálogo, ¿no? De un diálogo entre personas, y un poco sí la crítica que venía muy a colación es que al final del día la hermenéutica viene a sumar con la argumentación jurídica de un modelo de razonamiento complementario, lejos de ser un modelo excluyente, ¿no? Pero sí, efectivamente, coincido con esas críticas. Ya hay mucho que analizar, mucho que escribir, y precisamente, pues bueno, gracias por este espacio de reflexión, y pues bueno, ojalá que bueno, sigamos debatiendo en torno a estos temas tan interesantes y bueno, a lo que es la filosofía del derecho. No me queda más que agradecer, estimado magistrado Omar, estimada doctora Teresa Mejía, Octavio, muchas gracias por estar aquí, y a todos ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Antonio Flores Saldaña. Agradezco a la doctora Teresa Mejía Contreras, al doctor Luis Octavio Vado Grajales y también al doctor José Jesús Ibarra Cárdenas por estar en esa mesa. Ojalá hubiera más tiempo, porque si hubiera más tiempo, incluso el doctor Flavio Galván, a quien agradezco aquí la presencia, haya más enriquecedor, y ojalá sea esto un conversatorio. Gracias a quienes nos siguieron, y sigan pues con estas obras. Y vamos a pasar a la entrega de reconocimientos. Bueno, dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿verdad? Y miren, tengo el honor de entregarles el reconocimiento que les da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la presentación de esta obra tan nueva y tan vieja como es la argumentación y la hermenéutica jurídica. Felicitaciones, aunque ya no alcancé a escucharlos a todos. Sí, voy a entregarle a José de Jesús Ibarra Cárdenas. Por favor, Jesús. Un honor estar con tan buenos amigos, especialmente el magistrado Flavio Galván. Gracias, gracias, Jesús. Luis Octavio Vado.